Esta tarde le doy la bienvenida aquí a entrevista al coordinador de salud y bienestar de nosotros, Andrés Castañeda. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, buenas tardes. Y bueno, ponerte el tema en la mesa para empezar esta discusión. Me gustaría conocer tu opinión sobre, al día de hoy, cómo se encuentra el abasto de medicamentos en México tras pues esto que hemos estado denunciando, lo que se vivió en el 2021, la pandemia y bueno, pues lo que nos depara 2022. Andrés, bienvenido. Bueno, me parece que tenemos ahí un problema con la comunicación. Vamos a retomar con Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de nosotros. Y bueno, Andrés, ustedes se han, te repito la pregunta y te doy la bienvenida nuevamente, sobre pues estos denuncias, este seguimiento que le han estado dando. Son poco más de 24 millones de recetas que no se pudieron surtir durante el 2021. ¿Cómo va esta crisis de desabasto de medicamentos para este 2022? ¿Qué nos depara? Bienvenido nuevamente, Andrés. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente hemos visto cómo ha venido el aumento en el número de recetas no surtidas de manera directa, pero también en las consecuencias indirectas del desabasto, como el aumento en el gasto de bolsillo, es decir, lo que gastan las personas en la compra de medicinas y en su salud, en el número de amparos que se han interpuesto por no surtimiento de los medicamentos, en el número de los reportes por medicamentos robados y falsificados. Esa es la tendencia que hemos analizado desde el 2017 al 2021, particularmente esta agudización empieza a darse en la segunda parte del 2021 y las causas que, como bien mencionan, dieron origen a este problema es el cambio en el sistema en el que se compraban las medicinas y los insumos en este país y lamentablemente en 2022 o lo que va de 2022 no vemos que esta tendencia se esté revirtiendo, es decir, en los informes que recibimos en la plataforma cerodesabasto.org de pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud, la tendencia en los reportes es muy similar a lo que veníamos manejando durante todo el 2021, que como también bien lo dices, Gabriel, fue el año con mayor reportes o con más evidencia de desabasto en la historia moderna de este país. Ok, entonces la tendencia, según lo que se tiene hasta el momento, es muy similar al 2021 en cuanto a desabasto de medicamentos, o por lo menos las recetas que por alguna u otra razón no se están surtiendo, Andrés. Así es, y es que no hemos cambiado nada, digamos, los mecanismos de la adquisición, como habían venido fallando anteriormente, pues no hay un cambio real en la estrategia, en los procesos, y pues esto nos preocupa mucho, ¿no? Porque es muy evidente la problemática, está afectando a millones de personas en todo el país y estas afectaciones no están siendo solventadas o no está habiendo una estrategia real para hacerle frente a este gravísimo problema, que además hay que decirlo de paso, Gabriel, que cuando un sistema tan importante como el de salud falla, quienes más se ven afectados y afectadas son quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. Claro, los más pobres usualmente es así. Me gustaría detenerme un momento en esto que comentabas sobre las consecuencias, pero antes me gustaría preguntarte, ¿el discurso es que ya se resolvió, la narrativa oficial es que ya se tienen más claves, que esto ya no es un problema y que está superado, pero pues está quedando en discurso, Andrés? Pues sí, llevamos así 3 años, lamentablemente, ¿no? Es un problema muy, muy grave. Ya se ha reconocido por distintas autoridades en varios momentos que efectivamente están haciendo falta las medicinas, los insumos, y lo que no vemos es que haya un plan distinto, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos, lo que impulsamos desde las 81 organizaciones que integramos el colectivo Cero Desabasto. El alzar la voz y el denunciar esto no es con afanes políticos, es un tema de derechos, ¿no? Estamos viendo que está habiendo una afectación de derechos y está en el mejor interés y en el objetivo de todos y de todas que se garanticen estos derechos. Ese es, como bien dices, el discurso de la autoridad, pero tenemos que pasar o ir más allá del discurso a generar extracción, a generar acciones políticas, planes distintos a los que hemos estado teniendo porque no han estado dando buenos resultados.
Pensando que en el 2022 se puede declarar el fin de la pandemia, independientemente si no, todo parece indicar que estamos saliendo, ya no está esa crisis que estuvimos viviendo en ese momento. ¿Esto podría quizás ayudar a que se mejore la situación a pesar de que no hay, pues hasta el momento, un cambio significativo en la manera que se están surtiendo, Andrés? Pues mira, realmente creo que valdría la pena desapegar el tema de la pandemia con el desabasto, porque son problemas distintos, no están Sí. ligados. Es cierto que algunas claves, algunos productos muy específicos, hubo escasez de materias primas, todavía incluso la hay, pero el problema tan grave en el que estamos metidos no tiene que ver con la pandemia. De hecho, inicia antes de que empiece la pandemia, inicia a finales de 2019 y la pandemia en México llega a principios de 2020. De hecho, inclusive podremos hasta pensar que le ayuda, por así decirlo, la pandemia el desabasto porque baja el número de consultas, ¿no? Las personas van menos por miedo, porque estaban cerradas las clínicas, por muchas razones, dejaron de ir a consulta. De hecho, por ejemplo, la Secretaría de Salud en 2020 y en 2021 dio cerca de 45 millones de consultas cada año, pero si comparamos esto con 2017, donde se dieron 109 millones de consultas, pues no llegamos ni a la mitad. Es decir, ha habido menos consultas, ha habido cerca de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos, igual en la Secretaría de Salud en 2020 y 2021, esto por la pandemia. Y si hay menos procedimientos quirúrgicos, menos consultas, hay menos recetas y menos desabasto aparente. Claro. Pero eso no necesariamente significa que las personas no sigan teniendo necesidades de salud, ¿no? Las personas terminan acudiendo al consultorio de cierta farmacia o algún consultorio particular, o simplemente no se toman sus medicinas, y las consecuencias de esto lo vamos a ver en corto, mediano y hasta largo plazo. En muchos casos, un ejemplo claro de los problemas que vamos a ver a largo plazo si no los resolvemos muy pronto, por ejemplo, es el desabasto de la vacuna para el papiloma humano, que llevamos ya 3 años con vacunación a la baja. Hay inclusive instituciones como el IMSS que no ha puesto una sola vacuna durante 2021, y estamos hablando de millones de niñas que se están quedando sin esta protección y que si no reciben la protección pronto, en 20, 30 años, van a correr mucho más el riesgo de presentar cáncer cervicuterino, digo, por poner un ejemplo concreto de lo grave que esto puede ser, incluyendo el descontrol de enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera, hasta problemas de rechazo de órganos a pacientes post-trasplantados que no están recibiendo sus tratamientos. Claro. Claro, interesante cómo se plantea y cómo se observa comparando con los años antes de la pandemia. En este caso sería, si no tendríamos pandemia, el número de recetas, pues imagínate las que no se están surtiendo si hubiera más tratamientos. Ahora, este tema que pones en la mesa al principio me llamó mucho la atención, las consecuencias, el gasto de bolsillo, el número de amparos por surtimiento o por no surtimiento que también se está incrementando, el número de reportes. Es decir, estamos viendo una problemática que a la par o como consecuencia de esta situación se está agravando, estas consecuencias que cada vez son más comunes, más cotidianas, pero que tampoco se resuelven, Andrés. Así es, o sea, el acceso a los medicamentos, podemos decir que en muchos casos es la cereza del pastel de todo el proceso de atención, ¿no? Si un paciente tuvo la suerte, la fortuna de tener acceso a los servicios de salud, a que la viera una doctora, a que le hicieran todos los estudios necesarios, pues al final la cereza del pastel, ya que tiene su diagnóstico y su tratamiento recetado, pues es que pueda tomarse diariamente ese tratamiento. Y si no sucede, pues muchas veces tiene que acudir o a comprar el medicamento en la farmacia. Muchas veces por los costos de esos medicamentos orillan a las familias y a las y los pacientes a comprarlos en mercados, en tianguis donde hay medicamentos robados, o muchas veces se exponen a que sean medicamentos falsificados o en mal estado. O otra opción que tienen quienes pueden tener acceso es a emprender un procedimiento judicial como un amparo para que se les garantice su derecho a la salud, pero esto tiene un impacto importante y un desgaste en el sistema de salud y en, digamos, las áreas jurídicas de las instituciones como el IMSS o el ISSSTE están completamente saturadas por la oleada de amparos que están recibiendo, y al final pues no es una solución a largo plazo ni equitativa, porque hay que decirlo, tener acceso a un abogado o abogada que te acompañe en ese proceso pues normalmente es costoso, o tiene que estar uno cerca de...
Exacto, y esto, insisto, afecta mucho más a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, que no pueden, digamos, solventar o garantizar su derecho a la salud por su cuenta, pagando por ello o a través de un proceso judicial o cualquier otro sistema, ¿no? Y quedan mucho más expuestas a el no acceso al medicamento con las consecuencias que esto tiene, o se exponen a consumir medicamentos en mal estado o que estén falsificados. Y al final de cuentas, pues imagínate esperar el amparo mientras la enfermedad te está consumiendo, ¿no? Bueno, déjame hacerte otra pregunta. En este 2022, ¿los medicamentos siguen siendo los mismos que anteriormente en el 2021 se tenían con el desabasto, sobre todo los más sensibles, sobre todo teniendo en cuenta las protestas, la manifestación, el grito en el cielo que pegaban los familiares de niños con cáncer? ¿Siguen siendo estos los más sentidos o se han añadido algunos nuevos en este 2022? Pues mira, hay en general una tendencia similar, es cierto. Cáncer sigue ocupando el primer lugar, diabetes, hipertensión de los primeros lugares. En 2021 subió de manera importante el número de reportes por pacientes que no recibían un tratamiento después de ser trasplantados. De hecho, en 2020 ocupaba el 8º lugar y para 2021 ocupaba el 3er lugar. Y esa tendencia se mantiene. Y lo mismo, en 2021 vimos cómo las enfermedades relacionadas con la salud mental ocuparon el 5º lugar y se han mantenido. Obviamente hay unas variaciones de acuerdo a algunos estados, pero a nivel nacional esta tendencia es muy similar a lo que vimos en la última parte del 2021. Bien. Oye, Andrés, ya para cerrar, comentabas los reportes que recibes, por favor, la gente que nos está observando, que está checando esta entrevista, ¿a dónde pueden buscar una opción? Ya ves que en la desesperación pues uno se ofusca, pero hay una opción para poder por lo menos poner la denuncia de la falta de medicamentos, como bien comentas, que se ha estado repitiendo en este 2022. Pues mira, lo pueden hacer a través de la página del colectivo, que es cerodesabasto.org, ya sea si son pacientes, familiares de pacientes o profesionales de salud. Hay que decirlo, las y los profesionales de salud nos ayudan mucho porque normalmente son las primeras que se dan cuenta cuando está haciendo falta el medicamento. Y al poner este reporte no solamente contribuye al poder hacer el análisis, sino que enviamos en tiempo real esta información a las autoridades locales y federales de los diferentes subsistemas para que puedan actuar e intentar solucionar la problemática a nivel local. Muchísimas gracias, el coordinador de salud y bienestar de nosotros, Andrés Castañeda. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes, que tengan bonita tarde.